bombilla eléctrica, de la pastilla de jabón, del propio psicoanálisis, todo eso convulsionaron mucho el mundo y la verdad es que le pilló en su crecimiento y tal vez todas esas cosas también influyeron. Estaba yo viendo esta mañana algo acerca del parnasionismo y tal vez el arte por el arte y la fascinación por lo oriental también pudieron tener cierta influencia. Eso fue en los años 1870 o 1880 y tal vez todas estas corrientes bien pudieran haberle influenciado, aunque después junto con Camus y con Jean-Paul Sartre son la cabeza del existencialismo, pero seguro que tuvo que tener influencia, igual que de los simbolistas, de los poetas malditos que estaban muy cerca en Francia funcionando en aquella época. Supongo que todos esos acontecimientos tienen que dejar pozo en un escritor de la época. Thomas Mann era posterior, pero también premio Nobel y también un escritor en alemán y bastante importante, me imagino que dejó sus influencias. Yo no sé, Omar, si estamos en hora de que nos ponemos a hablar y se nos va el santo al cielo. Hemos llegado a la primera mitad del programa. Rápidamente, un autor tan fascinante, una vida tan fascinante como Hermann Hesse, con una obra también tan fascinante, a uno se le va el tiempo. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de dónde nace el existencialismo de Hermann Hesse, por qué la diferencia entre Siddhartha y las otras obras de Hermann Hesse y por qué hay obras que se conocen tan poco de Hermann Hesse si son tan buenas. Volvemos en breve, no se vayan. Hesse para entonces justificar el rechazo y entonces tornarse ese un lobo estepario. Cuando Hesse tenía 8 o 9 años, cuando sobrevino el cambio, ¿verdad?, de joven excelente estudiante con buen comportamiento, pasó entonces a lo otro, por lo que usted mencionó. Hesse iba al cuarto del padre a ver qué había ahí dentro y si podía robarse algo del cuarto de los padres, se lo robaba y anhelaba que en el momento en que él estuviera sacando el objeto, el padre llegara y lo encontrara y que lo castigara, porque entonces con eso justificaba, se sentía bien porque decía, me sentí bien porque es mi padre y porque lo voy a seguir queriendo porque es mi padre. Sin embargo, hay un rechazo a esto que yo estoy haciendo y ese mismo rechazo es el rechazo que yo siento hacia la sociedad. O sea, que fue en eso del sufrimiento, en eso del existencialismo, fue un niño precoz. Cuando lo quisieron poner a sufrir, él dijo que no hicieron nada nuevo, porque ya él había vivido en el sufrimiento desde hacía mucho tiempo. Sí. O sea, ya él tenía el entrenamiento del sufrimiento. El libro que más me impresionó de él, El Lobo Estepario, realmente es una novela, se dice que la obra maestra de él. Algunos dicen que El Juego de los Avalorios, pero es El Lobo Estepario. La más pero conocida, por lo menos. Sí, un libro que en la juventud, cuando uno no encuentra el camino, cuando uno no sabe todavía lo que es la vida y uno lo lee, puede influir mucho en cualquier joven que no necesita leer literatura light. Puede leerse Siddhartha de Hermann Hesse, y con el Siddhartha de Hermann Hesse uno puede encontrar sin ningún problema su camino en la vida. Sí. Porque es un libro sobre el encuentro del ser humano consigo mismo. Porque uno se pasa la vida buscando fuera lo que siempre tuvo dentro. En Siddhartha, una de las cosas que yo entendí es que hay muchos caminos para llegar a la verdad y uno tiene que salir a buscarlo y al final descubrir que siempre el camino estuvo en uno. Pero hay que salir a buscarlo para descubrir pero eso. Algo, perdón, bien interesante ahí es y que se puede comparar perfectamente con lo que es la propia vida de Hermann Hesse, es que toda vida es en base al sufrimiento. Es decir, esa es la partida, el sufrimiento. Y es lo que anuncian las 4 verdades de Buda. Perdón, Moisés, que dice el propio Hermann Hesse, dice, nadie puede estar consciente de la realidad sin sufrir. Exactamente. Señores, en la búsqueda del conocimiento y en la búsqueda de sí mismo que emprende Siddhartha Gautama, el Buda de Siddhartha de Hermann Hesse, llega un momento en el cual él, después de haber pasado por la escuela de los samanas, que son unos maestros espirituales, él descubre que no va a avanzar más en el camino
y él decide integrarse a la vida, al mundo, al goce, beber, bailar, enamorarse, saber lo que es el mundo carnal. El mundanismo. Él llega a un pueblo, se enamora de Kamala, una prostituta, y sencillamente para tener derecho al amor de ella, él debe enriquecerse, hacerse rico, trabajar, y ella le pregunta si él sabe leer y él dice que sí. Entonces le consigue un trabajo con un comerciante. Cuando él llega donde el comerciante, recomendado por Kamala, este es un pequeño diálogo que él tiene con el comerciante. El comerciante le dice: me han dicho, empezó el comerciante, que tú eres un brahman, un sabio, pero que buscas empleo en casa de un comerciante. ¿Acaso te encuentras en la miseria, brahman, y por eso buscas empleo? No, contestó Siddhartha, no me encuentro en la miseria y jamás me he encontrado así. Has de saber que vengo de los samanas, entre quienes he vivido mucho tiempo. Si vienes de los samanas, ¿cómo no vas a estar en la miseria? Los samanas no poseen nada, ¿verdad? Nada tengo, repuso Siddhartha. Si es eso lo que quieres decir. Verdad es que nada poseo. Sin embargo, así es porque ese es mi deseo. Por lo tanto, no estoy en la miseria. ¿Pero de qué piensas vivir si no posees nada? Nunca he pensado en ello, Señor. Durante más de 3 años no he poseído nada y jamás pensé de qué debía vivir. ¿Es decir que has vivido a expensas de los demás? Supongo que así es. También el comerciante vive a expensas de los otros. Bien dicho, pero no les quita a los otros lo suyo sin darle nada a cambio. En compensación, les entrega mercancías. Así parecen ir las cosas. Todos quitan, todos dan, esa es la vida. Conforme, dice el comerciante. Pero dime, por favor, si no posees nada, ¿qué quieres dar? Cada uno da lo que tiene. El guerrero da fuerza, el comerciante mercancía, el profesor enseñanza, el campesino arroz, el pescador peces. Muy bien. ¿Y qué es pues lo que tú puedes dar? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué sabes hacer? Sé pensar, esperar, ayunar. ¿Y eso es todo? Creo que es todo. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, el ayuno? ¿Para qué vale? Es muy útil, Señor. Cuando una persona no tiene nada que comer, lo mejor que puede hacer es ayunar. Si, por ejemplo, Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, hoy mismo tendría que aceptar cualquier empleo, sea en tu casa o en cualquier otro lugar, pues el hambre le obligaría. Sin embargo, Siddhartha puede esperar tranquilamente. Desconoce la impaciencia, la miseria, puede contener el asedio del hambre durante mucho tiempo y además puede echarse a reír. Para eso sirve el ayuno, Señor. Genial. Ya lo muy interesante. Claro. Hay un paralelismo que no quiero que pase el programa sin hacerlo. La narrativa de Hermann Hesse es tan vinculada a su propia vida que nosotros vemos que Siddhartha es la narración de la relación entre un padre y el hijo, la experiencia en el oriente. El lobo estepario es un pintor que anda buscando colores diferentes. Hermann Hesse a los 40 años comenzó a pintar. La relación del padre y del hijo, la relación de su padre, que como quiera que sea, fue el guía de la vida de Hermann Hesse. Y así vemos, por ejemplo, en algunos de los cuentos del último verano de Klimsor, de las narraciones que dicen que son novelas cortas, 3 novelas cortas. En el último verano de Klimsor, que es una obra excelente, pero es poco mencionada, nosotros vemos que los 3 relatos son relatos autobiográficos. Entonces, la vida de Hermann Hesse resulta fascinante justamente porque de ella misma él puede construir su narrativa y entonces la vida de él es una ficción. Como prueba de su fascinación por Oriente, él dejó algo también, dejó una parábola china y una leyenda. Vamos a leer la parábola, que es más cortita. Dice: un anciano llamado Chun Lang, que quiere decir maese la roca, tenía una pequeña propiedad en la montaña. Sucedió cierto día que se le escapó uno de sus caballos y los vecinos se acercaron a manifestarle su condolencia. Sin embargo, el anciano replicó: ¿quién sabe si eso ha sido una desgracia? Y hete aquí que varios días después el caballo regresó y traía consigo toda una manada de caballos cimarrones. De nuevo se presentaron los vecinos y lo felicitaron por su buena suerte. Pero el viejo de la montaña les dijo: ¿quién sabe si eso ha sido un suceso afortunado? Como tenían tantos caballos,
El hijo del anciano se aficionó a montarlos, pero un día se cayó y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos fueron a darle el pésame y nuevamente le replicó el viejo: ¿quién sabe si eso ha sido una desgracia? Al año siguiente se presentaron en la montaña los comisionados de los varas largas. Reclutaban